Muy buenas tardes y bienvenidos al informe COVID-19 en Sinaloa. Hoy miércoles 5 de agosto agradecemos a quienes nos ven a través de las redes sociales oficiales del Gobierno del Estado y de la Secretaría de Salud. También a quienes nos escuchan por Radio Sinaloa y las otras frecuencias que generosamente replican la señal. Estamos en conexión vía plataforma Zoom con periodistas de todo el Estado. El día de hoy la conferencia es encabezada por el doctor Efren Encinas Torres, a quien le pedimos nos dé el estatus de COVID-19 en Sinaloa. Adelante, doctor. Muy buenas tardes, noches. Hoy saludándolos en este día 5 de agosto del año que cursa 2020, en el que estamos ya en el número 160 de atender la contingencia, la pandemia en nuestro país y en manera particular en nuestro estado de Sinaloa. Saludo a todos quienes nos ven, nos escuchan, los medios de comunicación, gracias por estar atentos. El día de hoy se suman 104 nuevos casos de los municipios siguientes: 52 pertenecen a Culiacán, 21 pertenecen al municipio de Mazatlán, 18 son de Ahome, 5 pertenecen a Guasave, 5 a Navolato, 3 de Salvador Alvarado. Al momento suman 697 personas en activo, de los cuales el 36.2% se encuentran hospitalizados en alguna institución del sistema de salud y el porcentaje de gravedad es del 10.7%. Se han recuperado también de manera muy importante 98 nuevos casos, ya llegando a los 10.392 casos recuperados en casa con sus familias. Felicidades por ello, nos da un gusto enorme y esto es una evidencia de que sí podemos salir adelante. De esos 98 nuevos casos recuperados, 28 pertenecen a Culiacán, 25 a Guasave, 18 son de Ahome, 16 de Mazatlán, 3 de Escuinapa, son 3 de Sinaloa y 2 de Escuinapa, 2 de Elota, también 2 de Angostura, 1 del Rosario y 1 del municipio de Cozalá. Lamentablemente también dentro de las características de esta fase en la que estamos es la posibilidad de fallecimientos muy lamentables. Hoy aparecen 22 nuevos lamentables decesos. Vaya, desde acá nuestras más sinceras condolencias, nuestro pésame a todas las familias que están padeciendo el dolor de haber perdido a un ser querido. Dios los bendiga y que estén en santa gloria. De esos 22 fueron los municipios de Ahome 13, Culiacán 3, 3 de Mazatlán, de Navolato 1, Escuinapa 1 y del Fuerte también un caso, ya llegando a los 2.315 casos. Hacemos un total de 13.404 casos desde el primer día de la pandemia hasta el momento. Los pacientes activos por municipios sigue siendo Culiacán con 354 casos, 148 Mazatlán, le sigue Ahome con 74 casos, Guasave con 44, 30 son de Navolato, 17 de Salvador Alvarado, 8 de Angostura, 5 de Escuinapa, 3 de Elota, 3 del Rosario, 2 de Cozalá, 2 del Fuerte, 2 de Choix, 2 de Mocorito, 2 de Sinaloa, 1 de San Ignacio, y Badiraguato y Concordia, ningún caso. También, evidentemente, los pacientes recuperados, la gran mayoría son de Culiacán, 3.659 son de Culiacán, 1.753 de Mazatlán, 1.709 son de Guasave, 1.482 de Ahome, 514 de Salvador Alvarado, 294 de Navolato, 203 de Escuinapa, 164 de Sinaloa, 158 del Fuerte, 124 son de Angostura, 88 del Rosario,
54 de Mocorito, 49 de Cozalá, 43 de Badiraguatro, 26 de San Ignacio, 25 de Concordia y de Lota, y 2 son del municipio de Choix. Las edades de las personas fallecidas, lamentablemente, oscilan entre los 43 a los 89 años de edad. Del sector institucional, un número importante con el antecedente de enfermedades crónicas degenerativas, y también señalar que en el terreno, en la categoría del gremio de la salud, los compañeros que lamentablemente pues han tenido algún contagio son alrededor de 3,000, un caso que tenemos registrados de los compañeros, y 40 lamentables fallecimientos. Vaya también para todo el gremio del sector salud nuestro más sentido pésame por este dolor de los compañeros que están en la primera línea. Hoy se les hizo un homenaje presidencial, del cual el Estado también estuvimos, y como Secretaría de Salud, por supuesto que con mucho respeto lo hicimos, lo asumimos, y esperamos no haya más pérdidas que lamentar de ningún ser humano. Muchísimas gracias, es cuanto. Pasamos ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Les recordamos que para hacer más ágil este procedimiento se les solicita hacer de preferencia una sola pregunta, directa y breve. Así, se podrá permitir la participación del mayor número posible de compañeros. Vamos a iniciar este ejercicio con Arnulfo Torres, de Ruta Sinaloa. Adelante, Arnulfo. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctor Encinas. Buenas tardes. Doctor, he notado que en las últimas 2 semanas los casos confirmados y sospechosos se han mantenido con una mínima diferencia entre 1 y 2. Así también los decesos se han mantenido en un promedio de 1 y hasta 3 diarios. Los nuevos casos también han estado muy parejos todos estos días. ¿Qué panorama ve la Secretaría de Salud a su cargo para los próximos 15 días ante la movilidad que se está presentando cada día más alta? O bien, si ya tienen una estrategia a seguir en caso de que se presentaran aumentos en todos estos rubros. Y una segunda pregunta, doctor, si me permite, es que a pesar de que todo este tiempo transcurrido de la contingencia, aún hay queja de familiares de personas que lamentablemente fallecieron en alguna clínica u hospital y no saben qué hacer para reclamar el cuerpo, porque no se les proporciona información por parte del personal de salud. Le pediría que usted orientara a la sociedad sobre los pasos que deben seguir en esta lamentable situación. Muchas gracias, doctor. Bueno, sí, gracias, Arnulfo, por la pregunta. Sí, la tendencia efectivamente, si revisamos la curva epidémica en las últimas semanas, tiende Sinaloa a la estabilización y un descenso que inclusive fue lo que permitió el cambio del color en el semáforo epidemiológico federal, y lo ha señalado el subsecretario en 2, 3 ocasiones en las presentaciones que él efectúa, y nosotros mismos en el análisis del Estado así lo hemos observado. Sin embargo, tampoco se descarta, y siempre lo hemos señalado, que pudiera haber un repunte de casos. Ante eso, nosotros tenemos elaborado desde luego un comando estratégico de atención a un posible rebrote, en el cual está la toma de decisiones y ya la planeación de qué hacer. El impacto mayúsculo sería el rebase de la capacidad física instalada en todo el estado. Para ello tenemos esquemas de abordaje. Ahorita al momento llevamos alrededor de 1,360 camas de reconversión hospitalaria, y en su caso, si fuera necesario, esperemos que no, desde luego podemos llegar hasta cerca de las 1,900 camas. Y también tenemos esquemas de referencia a otras unidades médicas del propio sistema de salud, las unidades que tenemos para
referenciar pacientes interinstitucionalmente. Es decir, estamos preparados para ello, tenemos capacidad de respuesta. Los ventiladores, tenemos un porcentaje alrededor del 50% libres todavía, pero esperemos no llegar a esto. De ahí la necesidad de que todos hagamos el mejor de los esfuerzos, como siempre lo hemos señalado. En cuanto al manejo de las personas que lamentablemente fallecen, se tuvo una reunión porque salió todo un manual del manejo de cadáveres en la contingencia de COVID-19, interinstitucionalmente con los órganos involucrados, COEPRIS, jurídico, Secretaría General, Secretaría de Salud, Fiscalía, etcétera, al respecto. Aquí la recomendación es acudir con el directivo. Ya todos los esquemas del sector salud tienen la instrucción. La persona que fallece de COVID-19, hay un manual en el que se establece, primero, tiene que ser identificada la persona y está sujeta a hacer el concepto de velación o de incineración. Las personas que no sean identificadas no pueden cremarse, no pueden incinerarse, porque tienen que ser, es un derecho, es un respeto, y está normado, está decretado, de que tendrá que permanecer hasta que se identifique. Las mismas funerarias y todos están determinados y tienen la instrucción, todos en el gremio de salud, en el que tiene que ser un cuerpo sepultado de manera individual. No puede haber en una gaveta 3, 4 cadáveres, ya va a ser de manera individual para ese sentido. Se recomiendan también los aspectos de velación que no sean mayor de 12 horas y con pocas personas, precisamente para evitar aglomeraciones. Hay todo un mecanismo de manejo del cadáver con mucho respeto y para la identificación en específico. La recomendación es acudir con el directivo de cada unidad médica del sector salud institucional que se trate. Gracias, Anurru. Sandra Solís del Sol de Sinaloa pregunta: cada día se dan a conocer más de 100 casos nuevos de coronavirus. Sin embargo, recientemente mencionó que se tiene un promedio de 80. ¿Se siguen presentando casos rezagados? De ser así, ¿por qué no se ha resuelto el problema y qué tan rezagados pueden llegar a ser algunos? Gracias, Sandra. Bueno, sí, efectivamente, yo ahora unos días, en una de las reuniones que tuvimos, es un cálculo general el que hicimos, ¿no? El que yo tomé el número de casos que hemos tenido en los 157 días, creo que éramos cuando señalamos la cifra, ¿no? Fue un cálculo muy sencillo, pues, como ahorita, ¿no? Que pudiéramos decir 13.404 entre los 160 días, pues, o sea, serían 80 y tantos casos más o menos. Sí, hay más o menos, hemos tenido días con menos casos, otros ya no hemos llegado a los 300 y tantos, ¿verdad? Creo que es un cálculo muy general, una estadística sencilla. No hemos tenido casos rezagados ya como en aquellas fechas que se dieron. Esperemos que no surja ningún caso en ese sentido. Todo puede ocurrir en numerología y cuando es susceptible de la intervención del ser humano, pues puede haber algún área de oportunidad en ese sentido. Gracias, Sandra. Pasamos ahora con Ramón Beltrán del portal La Discusión. Secretario, buenas noches y buenas noches a todos los que nos escuchan. Preguntarle, pues ya finalmente pasó el 3 de agosto, preguntarle si ya conoce la cifra de médicos, enfermeras y trabajadores de la salud que retornaron a sus puestos de trabajo, si tienen ya una cifra y si no, pues cómo se van a ir reincorporando a sus actividades. Ramón, pregunta muy interesante. Salió el 27
27, si mal no recuerdo ahorita, de julio, en el Diario Oficial de la Federación, publicado el decreto por el Secretario de Salud Federal, donde en conjunción con la Secretaría de Trabajo y el IMSS a nivel nacional, y se elaboran los criterios de vulnerabilidad para el regreso de las personas. Ya para el día 3 precisamente de agosto, que acabamos de pasar, se está aplicando los criterios de vulnerabilidad y se giraron ya las instrucciones a todas las unidades médicas del sistema de la Secretaría de Salud, en el que, apegado al instructivo y al criterio de vulnerabilidad, también se identificó una especie de semáforo, igual rojo, naranja, amarillo y verde, pero ya se identifica el criterio de vulnerabilidad. Ejemplo, si una persona trabajadora es hipertensa y tiene, vamos a suponer, una hipertensión de 170 de la alta, nosotros decimos sistólica, y 100 de la de abajo, de diastólica, se clasifica como hipertensión grado 2, viene en los criterios. Esa persona todavía está en riesgo y seguirá en casa, es decir, se cataloga como semáforo rojo también. Si tuviese menos, pudiera estar amarillo y seguirá en casa con trabajo en su domicilio. Y así sucesivamente se están determinando para cada una de las diferentes enfermedades. Obviamente embarazadas, en lactancia materna con niños pequeños que estén lactando, una persona con un cáncer, manejo con quimioterapia, etcétera, etcétera. En cada una de las diferentes categorías se estableció un camino o criterio de vulnerabilidad y se va a determinar ya en las unidades médicas para así determinar por los directivos ese concepto y el regreso de aquella persona que así sea susceptible. Pero ya se determinó, Ramón. Liliana Rodríguez de ADN Portal pregunta, ¿cómo se encuentran los hospitales en cuanto a medicamentos COVID y material de protección para los trabajadores de la salud? Además, si han recibido los hospitales o trabajadores alguna demanda por parte de pacientes o familiares de estos, como ha ocurrido en otros estados. Gracias, Liliana. Bueno, en cuanto al abasto de medicamentos para COVID, nosotros en las unidades médicas de la Secretaría de Salud tenemos medicamento que está en base al criterio de planeación que se hizo a través de la compra consolidada de medicamentos y el abastecimiento local que se han ejercido. Inclusive, hablo de los medicamentos que se están utilizando. Incluso nos ha permitido llevar también medicamentos a casa, siguiendo las cadenas de contagio que a través de del call center, de la unidad de asistencia telefónica, tuvimos a bien hacer que la población, por fortuna, lo haya aceptado. Y tenemos medicamento para atender los casos. El medicamento quizá complicado, que se ha dificultado, ha sido los anticuerpos monoclonales para las citoquinas, decimos nosotros, como el tocilizumab, que inclusive de complejo adquisición. Sin embargo, los que están utilizándose en los ensayos clínicos, tenemos en las unidades médicas. La recomendación ahí es acudir con el directivo en turno para cualquier área de oportunidad que sea y resolverla. En cuanto a alguna queja, todavía al momento nosotros no tenemos conocimiento de las mismas, ¿no? Gracias, Liliana. Pasamos ahora con Lorena Caro de Periódico El Debate. Buenas tardes. Doctor, preguntarle si tienen algún registro o estadística de los casos de COVID-19 que médicos particulares en Sinaloa de todos los niveles están diagnosticando a través únicamente de sintomatología y no bajo supervisión de instituciones oficiales como las suyas, o los que están en su casa, que no agravan y pasan pronto los síntomas, sobre todo para tener un control más cercano al comportamiento del virus en el estado.
Gracias, Lorena. Es una pregunta interesante. Miren, hay en materia de vigilancia epidemiológica, en problemas de salud pública, todo el gremio de la salud sabe que una enfermedad como esta, de esta naturaleza, de COVID-19, la influenza por H1N1, cualquiera de los serotipos, tuberculosis, etcétera, son de obligación de comunicación epidemiológica a la unidad de epidemiología, en este caso la Secretaría de Salud, lo mismo que todo el sector salud. En ese sentido, los compañeros médicos privados que tengan un caso y que detecten deben de dar reporte al área de epidemiología para ello con base en el criterio clínico. Desde luego que el criterio del diagnóstico de certeza pues lo hace el laboratorio de manera muy específica, pero cuando hay un criterio clínico, se reúne el comité en el área de epidemiología y reúnen criterios clínico-epidemiológicos y determina el comité el diagnóstico clínico-epidemiológico en ese sentido y sí se capturan como tal. Desde luego, Lorena. Gracias. Pasamos ahora con Marcos Vizcarra, de Revista Espejo. Buenas, doctor. Buenas tardes a todos, compañeros. Buenas tardes, Primero, Marcos. doctor, preguntarle por algo que usted ya hablaba hace unos momentos. Me llamó la atención el tema de que hablara sobre un posible rebrote y me gustaría de entrada saber si usted tiene calculado este posible rebrote. Entiendo que ya semanas pasadas se había hablado que posiblemente en agosto se vería una intensificación de este virus de nueva cuenta. Primero eso, doctor, me gustaría mucho poder comprender y entender. Y lo segundo es, cuando inició todo esto en marzo, en abril, de hecho, a principios de abril, se conoció que hubo una reunión con los alcaldes y se planteaban 3 escenarios que posteriormente usted mencionaba que incluso eran cifras exageradas. Uno de los escenarios, el catastrófico, hablaba de 2.495 muertes. Y estamos prácticamente a unas 200 muertes de que suceda ese escenario catastrófico. Es decir, podríamos superar el escenario catastrófico que el gobierno de Sinaloa en algún momento calculó y planteó a los alcaldes. Me gustaría saber qué pasó, que vamos a superar ese escenario, posiblemente lo superemos en 10 días, según la tendencia de muertes, y qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se planea hacer para que esto crezca de una manera más exagerada. Gracias. Preguntas. La posibilidad de rebrote siempre va a existir. Se ha señalado a nivel mundial, se ha señalado a nivel nacional y lo hemos señalado evidentemente a nivel estatal. Fechas, es muy difícil poderlo precisar. Se habla una posible fecha en este mismo mes de agosto o septiembre. Todo ello va a depender de diríamos, la actitud responsable de todos los seres humanos. Y esto va de la mano y concateno la segunda pregunta que realizas en función del evento catastrófico, que efectivamente se hablaba de cerca de 2.500 fallecimientos. Pero también se hablaba de muchos casos más que los de ahorita. No recuerdo exactamente la cifra, pero creo que eran alrededor de 80, 100,000 casos, ¿verdad? Pero hablando de fallecimientos, efectivamente. También quiero señalar que el tiempo en el que se hizo la proyección de los modelos matemáticos fue tomando en cuenta el tiempo, el espacio temporoespacial, valga la redundancia de concepto, que había durado la pandemia fuerte en los países que fueron alrededor de 2 meses en promedio. En ese tiempo fue cuando se hizo los cálculos específicos. Ahorita estamos ya a 5 meses y días, de tal manera que si lo analizamos en más días y va a durar más esto, pues seguramente que se van a rebasar, como bien lo señalas, esos 2.500 casos de fallecimientos que no quisiéramos que ocurrieran. ¿Qué tenemos que hacer al respecto? Seguir cuidándonos. Hemos llevado a cabo diversas reuniones con
las cámaras de los diversos sectores productivos, en el que próximamente se lanza una campaña a través de Codecin y la industria televisiva y los diferentes medios de comunicación para la unificación en materia de reforzar las acciones y una campaña de información a toda la sociedad. Esto es fundamental. A estas alturas, el no enfermarnos, el no adquirir la enfermedad, muchísimo es de nuestra propia responsabilidad como seres humanos. Nosotros como sistema de salud, la responsabilidad nuestra es difundir esas acciones de prevención, de promoción a la salud y estar preparados para aquellos casos que lleguen con la capacidad de respuesta hospitalaria. Tenemos la capacidad de respuesta hospitalaria en las unidades del sistema de salud, estamos preparados para ello, pero no quisiéramos llegar a esto. Y para ello necesitamos del apoyo solidario de toda la sociedad, evitando las aglomeraciones, cuidando la sana distancia, el uso recomendable, necesario del cubrebocas y obviamente el lavado de manos o la utilización de gel alcoholado. Con esas medidas vamos a hacer que no nos enfermemos y evidentemente que no se mueran nuestros pacientes enfermos. Por eso yo señalo que siempre es pensar en la salud y no en la enfermedad. Yo les pido que al revés pensemos en no llegar a esas catástrofes y creo que sí lo podemos lograr si actuamos en consecuencia. Gracias, Marcos. Elías Rizárraga, de Culichi News, pregunta: ¿la Policía Municipal de Culiacán está realizando detenciones de personas que no usan cubreboca en la vía pública? ¿La Secretaría de Salud respalda esta medida? Perdón, la pregunta fue si... ¿La Secretaría de Salud respalda la medida de que se detengan a las personas en Culiacán por parte de la Policía Municipal que no usen cubrebocas? El Consejo de Salud que sesionó hace alrededor de una semana en promedio, inclusive sacamos un boletín, hizo la recomendación indispensable, necesaria, del uso del cubrebocas. Las demás medidas ya son responsabilidades que quien asumirá con las entidades municipales. Pasamos ahora con Antonio Lazábal, de Periódico Noroeste. Secretario, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Hace el 6 de julio hicimos una solicitud de información a la Secretaría de Salud y en ella preguntamos el total de número de muertos por el virus, ¿no?, en el estado. Usted dieron una cifra de 1,172 muertes hasta el 6 de julio. Pero digamos que lo raro ahí, no sé si lo podría explicar usted, es de que de esas muertes, 683 personas decía que el virus no estaba identificado, que no estaba identificado el virus en la muerte, ¿no? Preguntarle esto qué significa y pues eso es todo. Gracias, Antonio. Mira, sí, vimos la solicitud que hicieron. Yo creo que ahí, porque preguntamos al área responsable de esto, de la subdirección de epidemiología, y yo creo que debe de haber alguna interpretación confusa por parte de ustedes que la revisan o por parte de quien la haya emitido a través de la subdirección. Yo creo que hay un comité, de hecho, todas las personas que están reportadas lamentablemente como fallecidas por COVID es porque tienen diagnóstico de COVID. Algunas tienen diagnóstico de COVID, todas por por las pruebas de laboratorio que emite el mismo instituto, el mismo Laboratorio Estatal de Salud Pública, o bien cuando el comité que rige a través de la Dirección de Prevención y Promoción a la Salud, específicamente el área de epidemiología, en una reunión de carácter interinstitucional, hacen un análisis clínico epidemiológico del caso y también se emite el diagnóstico como tal. Yo te invitaría, Antonio, a que inclusive pudiese haber una reunión de aclaración con las personas que realizan esto para que
debidamente quede aclarado y no se confunda la respuesta y que la pregunta y la respuesta sea de manera adecuada. Gracias, Antonio. Josefina Rubio de Reacción Informativa y Francisco Ramírez de Fórmula Noticias preguntan algo similar. Ambos preguntan que tomando en cuenta que la diabetes es una de las principales comorbilidades del COVID-19, en estados como Oaxaca ya se han prohibido la venta de comida chatarra a menores. Si es posible que algo suceda similar en Sinaloa. Gracias, Josefina y compañeras. Bueno, dentro y efectivamente es una pregunta interesante porque las comorbilidades que se han identificado aquí es precisamente la diabetes, la obesidad, la hipertensión, entre otras. Y es una posibilidad siempre que existe el poder emitir consideraciones y recomendaciones así fuertes, importantes para evitar la diabetes, la hipertensión y la obesidad. Van de la mano, de hecho, muchas de estas enfermedades. ¿Sería posible en un momento dado? Sería posible, ¿no? Sí, a utilizar esas experiencias exitosas, las mejores de otros estados, e incluso el área federal pues ya lanzó dentro de las comisiones de salud pública del Consejo Nacional de Salud, está considerado las recomendaciones importantes en ese sentido. Gracias. Milagros Valencia del portal Horario Quintero Informa pregunta, la estadística de mujeres embarazadas y menores de edad que han tenido COVID y han fallecido, además, si se han recuperado ellos también. Gracias por la pregunta. Estoy buscando las personas embarazadas y menores. COVID. Sinaloa tenemos nosotros 128 casos de embarazadas, 102 embarazadas y 16 en etapa de puerperio. Y de ellos, lamentablemente, 3 fallecimientos de las 128. Y en jóvenes, en niños menores con la enfermedad, tenemos 166 casos en edad pediátrica, menores de los 15 años de edad. Lamentablemente, de todos esos 166, hay 8 fallecimientos con enfermedades crónico-degenerativas, algunos de ellos del corazón, etcétera, ¿no? Es decir, con comorbilidades asociadas. Gracias. Pasamos ahora a la última pregunta, que es por parte de Mayra Nieblas, de Línea Directa. Dice, ¿será que AMLO trajo algo a su visita, algo bueno, alguna novedad en materia de salud respecto a COVID u a otro beneficio? Siempre es parte de un trabajo legislativo, de la responsabilidad de una figura como el presidente de la República en cualquier país del mundo. En nuestro país, la estructura gubernamental, el presidente de la República, pues prepara sus agendas hacia los estados que así requieren darle seguimiento en el trabajo y la responsabilidad que implica, y desde luego que sí hay cosas positivas que se dejan en las entidades federativas. En el caso de Sinaloa, consideramos que sí hay elementos positivos ante la visita del presidente de la República y que siempre es grato también para las y los sinaloenses recibir a personajes de cualquier investidura y más de la talla de un presidente de la República. Gracias, Mayra. Por el día de hoy el tiempo se nos ha agotado. Les recordamos que toda esta información está en los portales de salud sinaloa.gov.mx, así como en covid.sinaloa.gov.mx. Esperamos se sigan cuidando y les recordamos que estén atentos a toda la información en las redes sociales. Muchas gracias. Buenas noches, cuídense mucho.